Lunes, 29 de septiembre. Una jornada que, para muchos, pasará como otra más en el calendario, pero para la audiencia televisiva ha sido de lo más convulsa. Lo que ocurrió ayer en The Viernes no deja de generar comentarios, críticas y hasta indignación en redes y foros especializados. No es para menos, el programa expuso, en pocas horas, una serie de contradicciones y actitudes que ponen en entredicho tanto la ética de los invitados como la coherencia de la cadena. Alessandro Lecchio fue, sin duda, uno de los protagonistas más señalados. Llegó al plató con una actitud aparentemente serena, casi impasible, pero detrás de esa fachada se percibía la tensión. A pesar de la condescendencia y el respeto que los colaboradores mostraron hacia él, no logró evitar verse cuestionado en más de una ocasión. Sonia Moldes y José Antonio León pusieron en duda sus palabras, y en algún momento se llegó a insinuar que cualquier fallo que hubiera ocurrido podría recaer sobre él. La sensación era que, mientras se le escuchaba hablar, cada frase quedaba cargada de sospecha y de la sombra de sus propias acciones pasadas. Pero no fue el único foco de controversia. Terelu Campos, por su parte, dejó claro que no estaba allí para suavizar la situación. Sus comentarios hacia Mar Flores fueron directos, críticos y, para algunos, incluso amenazantes. Le recordó con sutileza que debía medir sus palabras y que no jugara con su silencio. La advertencia era clara: hay límites y no todos pueden decir lo que quieran sin enfrentar consecuencias. Sin embargo, lo más revelador no fue la amenaza en sí, sino la doble moral que quedó reflejada. Mientras algunos son amonestados, otros actúan sin restricción y nadie interviene. Telecinco, que históricamente se ha presentado como una cadena familiar y responsable, dejó entrever ayer que la realidad es muy distinta. La supuesta cadena blanca y familiar ofreció un programa que, bajo la apariencia de entretenimiento, expuso conductas cuestionables y, en algunos casos, condenables. Sonia Moldes relató con detalle el infierno que vivió junto a Lecchio, describiendo manipulación, presión y situaciones que bordean lo abusivo. Pero la cadena no se detuvo ahí. Maite Galdeano y Cristian Suku intervinieron para señalar que Kiko Jiménez es un manipulador consumado, capaz de controlar por completo a Sofía Sukun. Y lo paradójico es que él estaba sentado allí, colaborando, como si nada de eso fuera relevante. La doble vara de medir de la televisión se hizo más evidente aún al comparar la situación de Lecchio con la de Antonio David. Mientras este último fue despedido sin contemplaciones, el primero continúa ocupando un lugar privilegiado en plató. Las acusaciones de estafa, manipulación y maltrato hacia las mujeres no parecen afectar su posición. Incluso se reveló que intentó vender fotos íntimas de Eugenia Martínez de Irujo, colocó cámaras en habitaciones privadas y, aún así, nadie reaccionó con indignación. La pregunta se impone: ¿por qué unos reciben consecuencias y otros no? ¿Dónde queda la coherencia ética de la cadena? El impacto en la audiencia también merece un análisis. Terelu Campos, que se enfrentó valientemente a la cámara desde el inicio, logró apenas un 12% de cuota de pantalla. Un dato sorprendentemente bajo si se tiene en cuenta la relevancia de los testimonios ofrecidos y el revuelo mediático que generaba la primera aparición de Sonia Moldes en televisión. Comparativamente, el efecto no se acerca al que provocaron otras figuras en prime time, como Rocío Flores hablando de Rocío Carrasco. La cifra evidencia que, más allá de los escándalos y los testimonios, el público no terminó de engancharse, quizás por la incoherencia del mensaje o por la falta de reacción ante situaciones de abuso evidentes. El relato que Lecchio ofreció en el programa fue, por decirlo menos, cuestionable. Aseguró que sus acciones estaban motivadas por el amor. Quería separar a Mar Flores de Fernando, y todas las maniobras que realizó, incluidas las fotos y las situaciones que podían resultar humillantes, eran justificables por su enamoramiento. Sin embargo, las pruebas y las evidencias posteriores contradicen por completo su versión. Fotografías, grabaciones y testimonios adicionales revelan un patrón de manipulación, engaño y presión que nadie en el plató pareció señalar con contundencia. José Antonio León, por ejemplo, se limitó a sonreír mientras se relataban hechos que muchos considerarían escandalosos. Sonia Moldes, en cambio, no tiene ningún interés en mentir. Todo lo que contó ha sido corroborado en múltiples ocasiones, y las imágenes que Lecchio intentó minimizar o negar demuestran lo contrario a su narrativa. Sin embargo, frente a esto, Terelu Campos se mostró pasiva, sin el feminismo combativo que normalmente exhibe en otras circunstancias.
Su actitud dejó ver que, cuando la situación no le resulta conveniente o los protagonistas no son de su simpatía, prefiere callar. Esto no es un detalle menor, refleja una incoherencia entre lo que se predica y lo que se practica y es un ejemplo perfecto de la doble moral que persiste en algunos programas televisivos. La cadena, por su parte, parece haber normalizado este desequilibrio. Invita a personas cuestionadas por su comportamiento, las coloca en un plató con aparente legitimidad y luego permite que su versión domine el espacio mediático, mientras que otros son apartados por mucho menos. Este contraste no solo genera indignación, sino que también pone en evidencia la falta de criterio y ética de los responsables de la producción. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿hasta cuándo seguirá esta disparidad de trato y este desprecio por la coherencia? Finalmente, el programa dejó una sensación de caos narrativo. Los testimonios se entrecruzan, las acusaciones se mezclan con la defensa pasiva de los colaboradores y la audiencia se queda con una impresión de que la cadena prioriza el sensacionalismo por encima de la ética. Las historias de abuso, manipulación y engaño se presentan casi como entretenimiento, y nadie se atreve a establecer límites claros ni a señalar con firmeza a quienes claramente transgreden normas básicas de respeto y convivencia. En conclusión, lo que vimos ayer en De Viernes no es simplemente un programa de entretenimiento más. Es un espejo de incoherencias, invitados cuestionables, colaboradores pasivos, cadenas que aplican medidas distintas según el caso, sobre todo, un tratamiento desigual hacia quienes deberían ser responsables de sus actos. Mientras la audiencia observa y comenta, la televisión sigue apostando por el espectáculo sin asumir consecuencias, y los programas se convierten en escenarios donde la ética y la coherencia brillan por su ausencia. Fijaos, ya habríamos pasado a la comida, y aún así la polémica no da tregua. José Antonio León no perdió la oportunidad de involucrarse con Mar Flores. Asegura que ella siente envidia, porque en la fiesta de cumpleaños de Terelu todos comieron a sus anchas y ella no. Curioso, ¿verdad? Parece que esta situación le molestó profundamente a Mar Flores, quien, según se ve, no tuvo acceso a la misma atención durante el evento. Esa sensación de desdén o falta de consideración no pasó desapercibida. Luego, vemos a Terelu Campos reaccionando con indignación. Se levanta las vestiduras como si no se percatara de que en ningún momento nadie se pronunció a favor de su consuegra. Ni siquiera se trata de simpatía o antipatía, se trata de reconocer un mínimo de justicia o respeto. Sin embargo, Terelu permaneció callada, aunque reclama respeto para sí misma. Es paradójico, mientras exige consideración por su trayectoria y reputación, sus titulares y acciones de los últimos años han sido, en muchos casos, demoledores. Basta recordar declaraciones sobre la muerte de su madre, que en algunos medios fueron calificadas como extremas o insensibles. No podemos olvidar cómo se manejó la situación con Carlos Constancia. En varias ocasiones apareció en el programa, y Terelu no tuvo el coraje de interpelarlo sobre las acusaciones de maltrato que lo rodean. Ni una sola pregunta directa sobre las denuncias, las demandas retiradas por temor o cualquier indicio de conducta inapropiada. La coherencia se diluye, y la audiencia percibe un doble rasero evidente, un discurso feminista en teoría, pero con actuaciones contradictorias en la práctica. Dentro del feminismo que Terelu proclama públicamente, los 12 meses de causas y reivindicaciones se ven empañados cuando se enfrentan a casos concretos. Personas como Lequio o Kiko Jiménez, señaladas por machismo y por tratar mal a mujeres, continúan trabajando en la cadena sin consecuencias. Los testimonios de Maite Galdeano y Cristian Sukun describen a Kiko Jiménez como un manipulador implacable, y aún así permanece en pantalla. Esto evidencia una incoherencia ética que la audiencia no pasa por alto. Además, las redes sociales no han sido benevolentes con Terelu. Los usuarios la critican no solo por sus silencios, sino también por su actitud durante las entrevistas. Mar Flores, por ejemplo, afirma públicamente que no necesita fotos para demostrar el afecto familiar. Sin embargo, Terelu insiste en reclamar respeto, mientras se involucra en polémicas familiares que no le competen. Esta actitud ha sido percibida como cínica. Exige consideración para sí misma, pero no extiende la misma cortesía hacia otros, incluso hacia familiares de su propia hija. La intervención de Terelu durante la entrevista fue estratégica, pero a todas luces anticuada. Sus gestos, su tono y la forma en que se erige en víctima resultan ofensivos para quienes observan desde fuera.
Los compañeros, como José Antonio León, Ross y otros, la rodean con un servilismo evidente, mientras que la verdadera víctima, en este caso Mar Flores o familiares cercanos, queda en segundo plano. Terelu organiza polémicas, controla la narrativa y se coloca en el centro de atención, todo mientras exige respeto. La percepción de los espectadores es clara. Terelu utiliza su posición y su experiencia profesional para manipular la escena a su favor. Se presenta como respetable y ética, pero sus propias acciones contradicen estas afirmaciones. Recordemos episodios anteriores, como la grabación en la casa de Belén Rowe, que generaron denuncias y cuestionamientos sobre su conducta. Cuando exige respeto, se olvida de que sus propios colegas han tenido que cubrir ciertas irregularidades de la semana anterior para evitar conflictos públicos. La entrevista con Carlos Constancia también dejó mucho que desear. Terelu no cuestionó los pronunciamientos de su consuegro ni de otros involucrados en situaciones polémicas. La falta de confrontación fue evidente, parecía más un masaje mediático que un ejercicio de periodismo. Por otro lado, la entrevista a Sonia Moldes estuvo marcada por cuestionamientos a la víctima. ¿Por qué no te fuiste antes? ¿Por qué permitiste que te hiciera daño? Preguntas que nunca se dirigen al supuesto agresor, mientras éste permanece en plató, cómodo y sin ser confrontado. En resumen, lo que vimos no fue simplemente un programa de televisión, fue un reflejo de incoherencias, favoritismos y manipulaciones. Terelu, que se presenta como víctima y defensora del respeto, mostró una doble moral que no pasó desapercibida. Sus silencios, su cínico sentido de la justicia selectiva y la complacencia de los colaboradores construyen un escenario donde la ética, la coherencia y la justicia quedan subordinadas al espectáculo y a la estrategia mediática.